de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Hablemos de Reumatología con Fundación FER. Mi nombre es Grisel Lugo, soy la directora ejecutiva de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas, una entidad sin fines de lucro cuya misión es aportar al bienestar general del paciente con condiciones reumáticas para que tengan una vida más saludable, activa y productiva. Como todos los sábados estamos aquí en vivo hoy en la mañana del sábado aniversario de María. Hace 2 años atrás estábamos en otras condiciones bien diferentes, ¿verdad? Y damos gracias de que estamos aquí hoy nuevamente con ustedes, tratando de echar para adelante con lo que vengamos y como sea. Así es que bienvenidos todos. Esperemos que estén ya del otro lado desayunando o desayunaditos ya, para que puedan escuchar el tema de hoy, que es sumamente interesante. Ya les había comentado cuando publicamos, ¿verdad?, lo que vamos a hacer en la mañana de hoy, así es que espero que les guste mucho. Nuestra invitada es la doctora Vilmania Mambrú Tavares, psicóloga clínica. Buenos días, doctora. Hola, buenos días. La doctora contra viento y marea está aquí en la mañana de hoy, así es que le damos la bienvenida. Ella es parte de la Junta Directiva de FER desde hace ya 3 años, 2017, no, 2 años, 2017. Así es que está con nosotros. Ella es psicóloga clínica, directora de programa graduado de la Escuela de Ciencias Sociales, Humanidades y Comunicaciones de la Universidad Ana G. Méndez. Así es que mantiene su práctica privada en Río Grande, donde ofrece servicios de psicoterapia, evaluaciones y consultoría. Su número, para que lo anoten, bien importante, 787, este es el número de la oficina, 887-5900, y ella me dice que su celular es público. Claro. Que lo puedo decir, ¿verdad? 599-787-599-1683, a donde le pueden enviar mensajes de texto. Así es que miren qué bueno que lo pueden tener, ¿verdad? Así es que bienvenida, doctora, para el tema de hoy, que es bien amplio, que vamos a tratar de hacerlo en media hora, y es el control de las emociones negativas y cómo afectan a las condiciones reumáticas, ¿ok? Así es que podríamos tener 4 o 5 programas sobre esto, como siempre decimos, pero vamos a empezar introduciendo el tema. Según la página web en español de la Fundación de Artritis, www.español.arthritis.org, el doctor Eric Garland, psicoterapeuta e investigador clínico de la Universidad de Utah, explica que las emociones negativas deterioran la salud al alentar conductas adaptativas insalubres, tales como la sobrealimentación, beber en exceso o usar drogas. Además, dice que las personas bajo estados emocionales negativos tienen menos probabilidades de practicar conductas saludables, tales como hacer ejercicio, y aquí cierra la cita. La realidad es que no hay una causa única conocida para la mayoría de las condiciones reumáticas. Sin embargo, la relación entre las emociones negativas y la artritis está especialmente bien documentada. Por eso muchos médicos consideran que el mejor tratamiento para combatir este problema es trabajar en el plano sentimental de los pacientes. ¿Y quién mejor que un psicólogo clínico, que además es paciente de varias condiciones reumáticas, como hemos dicho previamente, que tiene ese insight, ¿verdad? Esa manera de ver las cosas desde su propia perspectiva. Así es que vamos a dar comienzo inmediatamente con ese tema tan interesante. Y doctora, aunque es un tema bien amplio, pero me gustaría que brevemente defina lo que es un desorden psicosomático. Sí. Bueno, pues muy buenos días. Yo, antes de definir el tema, quiero tratar este tema con mucha sensibilidad y empatía, sin que ningún paciente se sienta que le falta el respeto, porque como bien Grisel dice, es un tema que va a tratar de 2 cosas a la vez bien importantes que conviven en un paciente reumático. Mi discurso de hoy va a ser un discurso profesional a la misma vez con la voz del paciente.
Y cuando hablemos en el día de hoy, estamos hablando y vamos a hablar de forma generalizada lo que sucede en muchos casos, no necesariamente apuntando o señalando a condiciones que son verdaderas, pero que hasta que no hay un diagnóstico para muchas personas posiblemente no tenemos nada. Así que este doble discurso va dirigido a ustedes con mucha sensibilidad y sin esperando que pues abramos nuestra mente y solamente poniendo en perspectiva lo que pasa en un paciente reumático que se siente perdido posiblemente al inicio de un diagnóstico no encontrado, que únicamente lo que se observa son deficiencias emocionales que vienen como consecuencia de sentir algo que no sabemos qué es. Así que por eso es que Grisel hace la pregunta de los trastornos psicosomáticos y quise darle esta introducción con mucho respeto porque precisamente eso es lo que ve el médico cuando yo llego con 20 dolamas, hablando, ¿verdad? Como hablamos en lenguaje común, con 20 dolamas que le digo me duele aquí, pero la frase que nos molesta a los pacientes reumáticos, que nos ofenden, que nos duele, pero te ves bien. Pero no se ve como si tuvieran nada. Pero te ves muy linda. Entonces, pues la literatura, para contestar la pregunta de Grisel, define como un desorden somático a este fenómeno que viene del psicoanálisis, que viene, ¿verdad?, dirigido y nos deja ver que es este paciente que refiere tener una lesión orgánica que en muchas ocasiones, como el doctor todavía no tiene de verdad qué es lo que tiene y para darle la causa a esas quejas del paciente, lo apunta como un trastorno psicológico. Así que viene siendo un síntoma físico que se supone viene de un padecimiento mental. Así que al principio el doctor nos va a escuchar, pero te ves bonita, pero no has rebajado, pero tu piel se ve bien hermosa, normal, y te duele en todos los lados, pero tú eres tan joven, y el doctor empieza a asumir a qué edad más o menos empiezan los trastornos comunes de reumáticos en los pacientes, cuando la literatura ya está claramente diagnosticada que hay artritis reumatoidea juvenil. Desde niño, desde jovencito, desde bebé. Pero bueno, es más fácil empezar por el principio. Se ve deprimida, este paciente que pues las causas posibles de los trastornos, el doctor dice, vamos a hacer esto en laboratorio y empieza por lo más básico, eso es entendible. Él empieza por los trastornos básicos comunes al ver este paciente más exaltado en su estado de ánimo que físicamente, empieza con los laboratorios más comunes. Y por supuesto que van a salir los laboratorios. En algunos casos nada sale. Nada, normales. Así que posiblemente ese doctor en medicina, que no es profesional de la salud mental, pero que ha escuchado tanto que independientemente por su carrera tiene que leer alguna que otros capítulos de salud mental, supone que ese paciente que tiene de frente es un paciente que está demostrando que tiene estrés, que tiene ansiedad, que tiene frustración, porque tiene un malestar físico que no sabe qué. Y que llega el momento inesperado, porque gente, el dolor no se planifica. Yo puedo estar bien ahora, hablando con Grisel, y cuando voy bajando la escalera, ya no puedo caminar. O sea, no se planifica. Así que este paciente va a venir a lo largo del tiempo y de forma persistente porque no se va. O sea, no es que se va a quedar pegado, es que aparece repentinamente. Pero que el paciente va a responder físicamente. ¿Cómo tú te sientes? Si el dolor es aquí, tú estás deprimido porque te está empezando a sentir malestar estomacal, dolores de cabeza. Y es que empiezan otras cosas a aflorar en nuestro cuerpo. El cerebro reacciona. Exacto. El cerebro que está afectando reacciona y dispara. Los neurotransmisores, ¿verdad? Empiezan a hacer una conexión deliberada, posiblemente mal o exagerada, con líquidos o con células que no tienen que salir en el momento que se supone que salgan. Así que por otro lado, sí se entiende que la persona le está pasando algo, pero que más tiene que ser parte de la cabeza, porque es que ya le hice, dice el doctor, este laboratorio. Ya le mandé a sacar placa y tampoco tiene nada. Ya eso es con frío, calor, pero es que ella me dice que le da en pleno calor. O sea, empiezan a buscar síntomas comunes del paciente. Tú sabes, Grisel, y algo que frustra como paciente, que tú has escuchado tanto que lo debes saber también, es que todos los pacientes, ni siquiera los de salud mental mío, son iguales. Exacto, cada paciente es Entonces único. tendemos a mirar con ese paciente como que one size fits all. Esto es lo que yo he hecho con todos estos pacientes, esta es la norma. Pues mire, yo fui la que le viré la curva, porque no todos los pacientes son iguales. Entonces, ese médico que no puede encontrar una explicación médica en ese momento,
ve que esos síntomas son excesivos, ve que la persona sufre de más, que el combo es agrandado porque la depresión la tiene de más. Bueno, pero es que le duele. Es que le duele. Entonces, buscando una explicación, a veces va por el camino corto. Para calmar la situación, las refiere a psicólogos. En algunos casos. En otros casos esperan al final, donde ya la situación se complica, porque en realidad sí le encuentran la condición al paciente después de un año, porque Grisel, cuando yo empecé esta condición, la agonía duró un año y medio, pero la doctora fue muy responsable. O sea, ese análisis yo lo hago conscientemente después del tiempo que yo me doy cuenta que esto llegó para quedarse y que yo tengo que abrir mi mente y aprender a conocer mi cuerpo. Oye, esa conexión. Eso es importantísimo, que uno tiene que tener en cuenta de que el médico te conoce ese día que estás ahí, pero tú te conoces de toda la vida, así que tú sabes cómo es tu cuerpo y cómo reacciona. Por lo menos la idea es que tengamos esa idea de que hoy yo no me siento bien, ¿por qué? Y entonces analizar ese tipo de situación o de reacción del cuerpo. Claro, y si quieres, mira, empezar a escribir tu diario. Yo organizo a mis pacientes de esa forma. Cuando ellos van con sus enfermedades reumáticas, que gracias a Dios encuentran un lugar idóneo y de paz, porque lo puedo entender. Antes de yo empezar la psicoeducación de la condición atada a los trastornos mentales que llevan, porque nadie celebra que hoy pues la fibromialgia no me dejó dormir, que me pasó. Yo me quedé despierta hasta las 1:30, a las 2. Yo decía, ay, yo no voy a poder llegar. Pero conociéndome a mí, yo digo, no, es que no voy a dormir. Porque pues, anoche tenía otra amiga activada. Entonces, el paciente, antes de conocerse, en lo que le da ese tiempo a ese doctor, y si no lo convence, cámbielo. En lo que usted encuentra el profesional de la salud adecuado para usted, que le escucha, que le entiende, pero que se preocupa y va a buscar, porque gente que le entienda, el profesional de la salud también se drena, porque yo recibo la otra parte. Yo soy paciente, pero cuando tengo un paciente, yo no soy la que está sentada en la silla que se está quejando. So, yo puedo tener esa oportunidad de entender a ese profesional de la salud que quiere escucharla, pero que a la misma vez usted lo mareó, porque sabe que nosotros sentimos 50 cosas a la vez, Grisel, y eso tú lo sabes, porque el paciente reumático no siente una sola cosa, siente 50 a la vez. Entonces, ese profesional de la salud a veces se abruma también. Es correcto, o sea que, pero son personas, Sí, o sea que estamos hablando de que hay veces que hay unas expectativas de ese profesional de que él es perfecto y me va a escuchar y va a saber exactamente lo que yo tengo que hacer. Y no es correcto, es una persona como usted. Así es que tiene que tener en cuenta de que yo tengo que ayudarme a mí mismo y él me va a guiar para eso. Es posible que esa sea la situación. Es que eso lo he internalizado mucho tiempo después, porque yo como profesional de la salud me siento en una silla y escucho a la paciente en la medida que me deja y me permite entenderlo, pero cuando me coloco en el lugar de ellos y pertenecer a la fundación ha sido como una puerta abierta a mi entendimiento, que los he conocido, reconozco que atender 20, 30 pacientes, donde a veces uno solo requiere más de 1 hora para darle el tiempo que se merece, si tiene la posibilidad, y ahora ni el plan se lo permite, ni la situación se lo permite económica, y a veces querer darle servicio a otros pacientes que vienen de Vieques, Culebra, y viajan a un pueblo lejano porque les gustó ese profesional de la salud, pues ese entendimiento tiene que llegar de ambos lados, porque yo en mi desesperación como paciente quiero que me resuelvan rápido, pero él en su responsabilidad de no cometer un malpractice tiene que ir al paso. Correcto. Entonces, esa salud mental de ese paciente se va afectando y va a empezar a activar otros órganos. Ya no es solamente mi cerebro, porque mi mente es mi cerebro. Ahora activo el estómago, activo el corazón, activo el aparato respiratorio, la tiroides, activo el aparato, las condiciones autoinmunes. Gente, si usted tiene una y no maneja una, en la medida que yo me voy exacerbando físicamente, voy añadiendo otras. Es una cadena porque toda la literatura valida que cuando tú tienes una condición autoinmune es bien probable, o reumatológica, que añadas otra. Así que en la medida que yo me doy paz a mí misma, canalizo mis emociones adecuadamente, si el profesional de la salud física no me ha enviado o recomendado a un profesional, yo misma reconocer que ya necesito
al añadir a otra persona que me dé paz a la misma vez que espero un diagnóstico certero. Pasó 1 año y medio, 2, que la doctora empezó a tantear, empezó a hacerme otras pruebas que ya no me había hecho, buscando muy irresponsablemente. Y al 1 año y medio o 2 es que me da un diagnóstico. Cuando me dieron el cuarto el año pasado, yo lloré. Y lloré como el primer día. Y lloré porque esa última cuarta enfermedad autoinmune que me llegó, que yo no la conocía, me llevó a 20 veces emergencia a profesionales de la salud que en hacer un buen trabajo conmigo y desesperado con lo que me veían. Pues entonces no era eso. Cuando una doctora me hizo una biopsia en mi barriga, me diagnostica una cuarta enfermedad autoinmune, yo lloré. No es para Y menos. soy psicóloga, pero yo lloré porque en ese momento yo era su paciente. Exacto. Tenías un rol diferente. Por supuesto. Así que en otras palabras, cuando usted tiene una situación reumática que todavía no le entiende, que se añaden otras y que todavía ese médico profesional que le tenemos que tener esa paciencia está buscando para darme algo bien, voy a activar cosas, voy a activar angina de pecho, si no me controlo, me va a subir la presión. Mira, yo he llegado al hospital con dolor y lo que me ha encontrado primero es la presión alta, Claro. porque el dolor me promueve eso, pero, ¿verdad? Alteraciones vasculares, porque si tengo mucha hipertensión voy a dañar venas, me va a dar asma. Hay gente que le da asma y de hecho muchos pacientes cuando tienen asma que le dicen tranquilízate, con calma, o yo voy con dolor de estómago y me molesta que mi cardiólogo, mi gastro entonces sea mi psicóloga. Vilmania, estás ansiosa, baja, mire gente, y yo me molesto con él, pero cuando llego a casa me doy cuenta que es verdad. Que al haber hecho la recomendación te vas a sentir mejor. Es verdad. Definitivo. Y ahí por ahí viene entonces la segunda pregunta, doctora, que ya estamos entrando en ella. ¿Cuál es el efecto físico que puede causar una emoción o sentimiento negativo o tóxico a corto y a largo plazo? Y ya ella empezó a enumerar ese tipo de reacciones, pues, ¿verdad? Pues si tengo ansiedad, Presión alta. frustración, malestares anímicos, el organismo, como dijimos, empieza a reaccionar. Y esa reacción de ese organismo va a hacer que salgan enfermedades cardíacas, enfermedades estomacales, que de hecho todos los pacientes reumáticos los tenemos, porque estamos muy nerviosos. Sí, de con hecho, el dolor. y de hecho, ya que menciona eso, me gustaría, fuera de las preguntas que tengo, comentar que en la mayoría de los casos, cuando las personas se ponen nerviosas o ansiosas, Ajá. ¿qué pasa? O Se sienten, estresadas. Estresadas, el estómago es lo primero que típico. reacciona. Típico. O no comes o dejas de comer o sencillamente te da un dolor o vas al baño. Las mariposas O famosas. vas al baño. Hay gente que le dan dolor, se pone nerviosa y tiene que buscar un baño donde sea. Así que empiezan otras condiciones y de hecho me da mucho, esto viene atado a otra cosa que no tiene que ver con condiciones reumáticas, pero gente, mucha literatura habla que el alimento del cáncer es el estrés. Triste, pero es así. Tristemente. Enfermedades infecciosas, enfermedades que nosotros, el paciente reumático tiene que, todo el que está tosiendo allá, en la esquina de allá, 2 esquinas más para allá, se me pegó a mí, porque recuérdense que nuestro sistema inmune está comprometido, por lo tanto, todo lo que pasa en la naturaleza, mire, cuando haya calor, usted tiene que tener un jaque, porque es capaz que cayó una gotita, se le dio a usted ya, porque estamos con las defensas bajas y nuestro sistema completo comprometido. Está trayendo así que, todo. por supuesto, así que va a venir ese paciente con ese vaivén psicológico que más allá de frustraciones, desesperanza, tensión o lo que usted quiera llamarle, lo que tenemos de verdad es un desasosiego porque no estamos claros de lo que tenemos. Es como un círculo vicioso, es ¿verdad, ese doctora? desconocimiento que precisamente en ese círculo vicioso entra los dos amiguitos, la depresión y ansiedad, que lo menciono todas las veces. Porque saber yo que no tengo algo me deprime, pero a la misma vez tratando de lidiar con eso me da ansiedad. Así que no marco al paciente todavía como un paciente full de salud mental, sino un paciente que hay que tratar y que hay que mirar y que hay que educarlo y que hay que enseñarlo, porque una vez él aprenda a conocer su cuerpo, sus cambios y a diferenciarlo un trastorno de otro, eso es bien importante. Que usted conozca cuándo usted tiene padecimiento por fibromialgia, que ese día está activo su síntoma, pero cuándo es la artritis reumatoidea o cuándo es la miastenia. Así es que, en otras palabras, tiene que tener un conocimiento Usted tiene que apoderarse de su condición. de la condición. No es el médico, es usted. Esa es su responsabilidad como Mi paciente. responsabilidad. De hecho, en la Carta de Derechos del Paciente
Es interesante, pero los derechos del Y paciente, ahí son 10, 9, y las responsabilidades son 15. Así es que tiene que tener una combinación de elementos para que pueda decir, yo me siento de esta manera y voy a hacer esto o voy a manejarlo de esta forma, lo cual, óigame, parece fácil, pero no lo es. No lo es, pero sí se puede lograr. Y no lo es, pero tomando de partida tu última frase, no lo es, pero tampoco nuestro futuro tiene que ser desesperanzador. Porque eso es precisamente que logra un profesional de la salud mental cuando ese médico responsable ve que necesita un aliado, entonces su paciente va a su consultorio diferente, porque va más apoderado, va más tranquilo, va con más esperanza de la vida, porque sí, ciertamente tenemos que reconocer que hay ciertas condiciones reumáticas, como por ejemplo los pacientes de lupus, que tienen un poco más de peligrosidad, pero es porque compromete otros órganos, pero si eso está controlado, no hay esta tal mortalidad que mañana me veo, pero quiero que sepa, Grisel, que yo, a pesar de ser psicóloga, cuando entré, la razón por la cual yo entré a la fundación 2 años más tarde, porque yo le decía a mi doctora, no, es que yo no voy para allá, porque ella me mencionaba la fundación, y amigas mías, esposa de doctores. No, es que muchacha, yo empecé en silla de ruedas, yo no podía ir a los shopping si no alquilaba una silla o hacer compras. Yo me veía ya crucificada, amarrada a una silla. Y ella me dijo, ¿tú estás en serio, Vilmania? Esas mujeres que tú llamas enfermas se ven mejor que tú. Y yo dije, se ven mejor que tú porque tú vas allá y ya no se van a dar cuenta. Y cierto, nuestras condiciones, precisamente eso es lo que precisamente nos desfavorece, que no se notan, pero qué bueno que no se noten y qué bueno que yo pueda apoderarme. Y entonces, no yo misma ponerme como el gran mito de que si yo me enferme ya no sirvo. Exacto. Quitarme el label de cosa dañada. Tengo que aprender a quitarme la etiqueta de cosa dañada. Eso es así. Para las personas que nos han sintonizado recientemente, estamos conversando en la mañana de hoy con la doctora Vilmania Mambrú Tavares, psicóloga clínica, sobre el efecto de las emociones negativas o tóxicas en las condiciones reumáticas y en general, porque esto es algo que afecta a todo. Y yo me acabo de dar cuenta de que hemos recorrido ya más de la mitad del programa, doctora. Nos queda mucho por hablar. Cuando mencionamos las emociones negativas, ¿de cuáles en particular, por ejemplo, estamos hablando? Podríamos decir, empezando primero, ¿qué es lo que el paciente siente? Desesperanza. Yo pienso que es la primera porque piensa mirar un futuro como si fuera totalmente gris en vez de parar, de pensar y seguir añadiendo, amigos. Hay muchas personas que le da mucho coraje, porque esto es un duelo anticipado. La ira, ¿verdad? Porque te ves como pérdida. La ira muchas veces se interpreta, aunque la vemos como ira, pero es ver esta persona con coraje constante, que te responde mal sin tú haberle hecho nada. Los gruñones, y después te pide perdón porque no se dio cuenta, pero es que tiene coraje con todo. Sí. Coraje con el doctor que no ha descubierto, coraje con la familia, porque la familia se afecta con el cambio, pero todavía te ves bien y no te entiende y te dicen, pero es que yo no lo entiendo porque tú te ves bien, ¿cómo que te duele? O sea, no da ira con al resto del mundo que no la está pasando, pero gente, ellos no tienen la culpa porque ellos desconocen. Por ejemplo, la pena. Hay personas que han tenido una pérdida, hay personas que se han divorciado, que su esposo ha muerto, que su madre ha muerto, que su padre ha muerto, y esto afecta enormemente. Y los afecta más. Porque nos afecta a todos, los afecta más porque entonces el paciente que se siente pena es un paciente positivo, es un paciente totalmente negativo. Si vas a empezar por sentirte pena a ti, tú te estás viendo ya que no tienes más opciones en la vida. Porque mira ahora, mira lo que me pasó, y hablas de eso. Entonces, eso abona a sentirte peor, Grisel. Entonces, por eso es que el doctor está confundido, porque los dolores que le está trayendo, en realidad, gente, son del alma. Exacto. Y es bien y es triste. O sea, nos duele el sí. cuerpo, pero te está doliendo más el alma. ¿Y sabe cuál es my concern, mi preocupación, Grisel? Que yo he visto gente con las deformidades bien severas, con condiciones, en vez de 4 o 8, yo he visto gente con muchas condiciones, pero ¿sabe cuál es la prognosis de un paciente con enfermedad reumática que tiene más demostraciones psicológicas? Que su enfermedad no lo va a matar, lo va a matar su adicción. Eso es importante, tomen nota. Su negatividad y su ver la vida fatalista no le va a permitir que su adherencia al tratamiento mejore, que sea responsable con su autocuidado
porque va a ser un paciente que literal se va a tirar a la cama a morir. En otras palabras, que no está reaccionando a nada. Y lo único que quiere es aturdirse y empieza a tomar doble medicación de la depresión, doble medicación de la ansiedad, doble medicación del dolor, porque solamente vive para aturdirse. Y yo no está en negación. Y yo no quiero dejar de sentir, tampoco es eso. El día que yo deje de sentir, yo no soy un ser humano. Entonces, esta enfermedad, y dicho por gente que se me acerca, te ves tan bonita, Vilmania, y me hace sentir tan bien, porque mi mamá tenía artritis reumatoide, pero acuérdese que eran otros tiempos, ahora tenemos unos profesionales súper educados, con una educación continua al día. Y me dijo, ¿y tú sabes qué mató a mi mamá? No la enfermedad, porque nuestros viejos no tomaban pastillas, para nada. A mi mamá la mató la tristeza, y a mi mamá la mató que nunca fue un psicólogo, empezó a ir a un psiquiatra, que pues, dentro de lo que podía, lo que hacía es medicarla. Y mi mamá se tomaba los medicamentos doble. Ay, Dios mío. Entonces mi mamá se murió. Qué terrible. Porque la mató la pena, la mataron las emociones negativas que dejó que se apoderaran a su cuerpo, en vez de luchar día a día con su condición. La relación mente-cuerpo, mente-cuerpo, es un ciclo, es una cosa que una cosa afecta a la otra. Y que no se descarta, porque ciertamente la mente enferma al cuerpo. Obviamente lo que estamos hablando hoy, que en relación a que ya una vez que esa mente empieza a producir unas hormonas y unos neurotransmisores que van a ser en exceso y posiblemente estén contaminando el cuerpo de otras cosas, ¿verdad? Que van a surgir a raíz de esa reacción, ¿verdad? Personas que tienen resentimientos, que siempre están como con esa cosa con otras personas y no lo entierran y siguen ahí con lo mismo. ¿Qué están sacando? Hay una frase que a mí me gusta mucho que dicen que el odio le hace más daño al que lo siente que al que lo recibe, y en realidad es un ejemplo de esto que estamos hablando, ¿verdad? Sí, y lastimosamente, Grisel, mirando también la literatura, en esa conferencia que dimos en el Jardín Botánico 2 años atrás, antes de María, la fundación, precisamente uno de los casos más tristes de pacientes con condiciones autoinmunes o condiciones reumatológicas son los pacientes de fibromialgia. Recuerda que los pacientes de fibromialgia, hasta 1983, la Organización Mundial de la Salud es que las reconoce como enfermedad, pero ya para el 1990 y tanto, es que esos pacientes se le empezaron a hacer justicia levemente, porque poniéndote de ejemplo, mi hermana tiene fibromialgia hace como 30 años, era bien joven, cuando en Nueva York, con pleno frío, se quedaba como el chavo, ¡tin! Así como congelada, que no podía moverse, y cuando llegamos a la casa que la podíamos empujar, entonces sentía los caletones, que se quería morir. Entendemos que uno de los pacientes más sufridos, precisamente porque es la enfermedad invisible, que no se nota, son los pacientes de fibromialgia. Esos pacientes no hay pruebas de laboratorio, no hay indicadores como yo que se me ven mis brazos deformes, que al principio empecé con mis mangas porque no quería que nadie me viera, ya ahora tú sabes que ya. Olvídalo. Hay que aceptarlo, se acabó. Pero estos pacientes de enfermedades de condiciones de fibromialgia, la literatura habla que fue muy difícil al principio diagnosticarlo porque todo lo que tenían era pena. Era esa desesperanza, era ese dolor desentendido porque sentía que se están quemando, que lo están cortando, que lo están abriendo y los doctores decían, nadie le cree. Eso es así. Doctora, queda bien poco tiempo, pero quiero 2 preguntas muy importantes que están sobre la mesa, y es ¿cuándo se debe consultar a un profesional de la salud mental? Mira, ¿eso lo debe recomendar el médico o debe ser uno esa mismo? Medida tiene que venir del paciente. Usted es el único que conoce su cuerpo, conoce su mente, y por favor, no lo puede dejar hasta lo último, porque mientras más usted se espera, más el cuerpo se lo cobra. Entonces, siéntase acompañado en el proceso. Ojalá yo hubiese tenido un profesional de la salud al lado mío, pero el ser psicóloga clínica también es una desventaja, porque yo misma no me puedo diagnosticar, yo misma no me puedo tratar, yo puedo llorar, es lo más que puedo hacer, y amargarme con una canción cristiana, pero haber tenido un profesional, yo fui un día, mira, Grisel, ciertamente, yo fui un día a un psiquiatra que admiro muchísimo, y él se fue de Puerto Rico con María, que él me escuchaba, pero él nunca aceptó darme medicamento porque él me dijo, tú sabes más que yo. Pero yo tuve que recurrir a alguien que no fuera psicólogo, porque no me va a atender, porque va a decir, ay Dios mío, la doctora me está evaluando si yo le digo mal. Y ese amigo mío
las veces que me escuchaba, que no me medicaba, por supuesto, porque él decía que yo podía, que también era un dolor para mí, era muy difícil. Así que pues lo antes posible. Grisel. Así es que esa voz que tú puedes, esa persona que te escuche es importantísimo. Y puede ser un psicólogo, puede ser un psiquiatra, puede ser un consejero espiritual. Al que usted considere alguien que confía. Que sea de tu confianza. Doctora, muchísimas gracias por estar en la mañana de hoy. Como siempre, pues se nos queda corto el tiempo, pero agradecemos que esté con nosotros en la Fundación, y a ustedes por estar ahí al otro lado de las ondas radiales de Radio Isla 1320. Recuerden que este programa y todos los programas de la Fundación están en nuestra página www.fundacionfer.org, en Facebook, en YouTube, todas las redes sociales. Así es que les esperamos el próximo sábado. Mi nombre es Grisel Lugo. Gracias, doctora. Claro. Hasta el sábado. Claro, le voy a mandar un mensajito. Grisel lo va a subir a la página con mucho cariño para todos ustedes. Gracias. Sí. Buen día.